Buenas noches, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre nuestra investigación de embriología del sistema nervioso. Los integrantes es mi persona Pamela Incapurrego, Valentina Calle Rodríguez, Sebastián Alarcón Vélez, Aura Estefani Chiverre y Jonathan González. Vamos a empezar con el primer punto de este trabajo, que es la formación del tubo neural y cresta neural. Les voy a empezar a contar cómo se forma el tubo neural. Este tubo neural, digamos que se forma durante el primer mes de gestación del bebé y es el fundador de todo el sistema central. ¿Qué compone el sistema central? El encéfalo y la médula espinal. El tubo neural durante su desarrollo se debe dividir en 4 cosas: el encéfalo, mesencéfalo, robencéfalo y médula espinal. Hoy les voy a contar sobre la neurulación primaria. Se puede llamar neurulación o formación del tubo neural, que significa lo mismo, ¿cierto? Después de la fecundación, el cigoto debe de dividirse de manera sucesiva hasta formar unas células que se llaman mórulos. Luego tiene que aparecer algo que se llama el blastocele. Podemos ver en la imagen que un blastocele es una cavidad llena de fluidos que podemos indicar que es lo rosadito. Se puede llamar blastocele o blástula. Esa blástula se tiene luego que dividir en endodermo, mesodermo y ectodermo. El ectodermo es la división más importante y es la encargada del desarrollo de todo el sistema nervioso. La neurulación primaria se compone, ¿por qué? Porque las células se tienen que dividir para formar el ectodermo, y este ectodermo también se puede entender como la placa neural. Esa placa neural es súper importante porque esta placa se tiene que engrosar y aplanar para modificarse y convertirse en el tubo neural. Continuamos con la formación y cierre del tubo. Como les dije anteriormente, la placa neural lo que debe hacer es estirarse, y cada vez de que se estira debe de ir formando como unos pliegues que deben aumentar a medida que el niño va creciendo. Con el tiempo lo que hace esta placa es que se debe hundir por toda la parte central y ir generando un canal cuyas paredes se deben de cerrar sobre sí mismas. Lo que hace esto es que se genere un tubo, ¿cierto? Un círculo o un tubo llamado el tubo neural. El tubo debe empezar a cerrarse desde la parte media hacia los extremos. Al inicio debe estar como abierto en los extremos, y en cada uno de los extremos se deben de formar unos neuroporos. Un neuroporo se llama el rostro, que se debe cerrar al día 25, y el caudal al día 27. En general, a la cuarta semana ya se deben de estar cerrando los dos. Lo que hace ese cerramiento es que genera como una dilatación en toda la parte rostro craneal y se va convirtiendo en lo que sería el encéfalo. Luego, la neurulación secundaria ya es como el final de todo el proceso de formación del tubo neural, y es que las células se dividen en células mesenquitomatosas, y estas se encuentran en la parte central del tubo. Estas células lo que tienen que hacer es condensarse y formar como un cordón medular, ¿cierto? Esto lo que genera es un hueco en toda la mitad que da paso al tubo. Todo este proceso se lleva a cabo en la sacra de la columna vertebral. En la imagen podemos ver cómo se tiene que ir cerrando paulatinamente el tubo neural. Luego está la formación de la cresta neural. La cresta neural es como un conjunto de células que se originan específicamente en el tubo neural o la epidermis del feto. Estas células las llaman células migratorias, porque ellas antes de que el tubo neural se cierre, ellas deben de migrar a varias partes del cuerpo para cumplir distintas funciones. La creación de esta cresta neural inicia con un proceso llamado la inducción, el cual se genera gracias a dos proteínas, la Win6 y el factor de crecimiento fibroelástico tipo 8. Estas dos proteínas actúan como en el borde de la placa neural y generan las células o la cresta neural. Cuando las células se forman, deben de cambiar de forma, ¿cierto? Pasan de ser unas células que se llaman neuroepistelares a células mesenquimatosas. Esas transformaciones tienen que suceder y dar otros cambios morfológicos, como es por ejemplo que la membrana basal tiene que desaparecer para que esas células puedan migrar y puedan ir a diferentes partes del cuerpo. Y otro cambio también puede ser uno molecular,
que es que se tienen que formar unos espacios acelulares que son ricos en ácido hialurónico, y esas alteraciones, si estos espacios no se forman, pueden dañar como la migración de estas células. La cresta neural se divide en 4 regiones. Una es la región cefálica. Todas estas células se tienen que migran cerca de la cara, o sea, se van hacia el frente y crean lo que es el cráneo, la cápsula óptica, etcétera. Otros se van para la región del tronco, pero este tiene como 3 vías de migración. Una se llama la ventromedial, que migra al tubo nervioso y al somite, ¿cierto? Y lo que crea es como el intestino primitivo. Luego los otros se van para la vía ventrolateral. Estas se encargan de crear los cartílagos de la columna, la médula suprarrenal, entre otras. Y otro es la vía dorsolateral, que es la encargada de crear la melanina del cuerpo. Ya el otro sería la región cardíaca, crea el cartílago, el tejido conectivo y el tejido muscular. Y el último es la cresta neural a nivel de sacra y vagal, que forman los ganglios del intestino. Listo. Bueno, continuamos entonces con el tema de la exposición, con el punto 1.2, que es la histogénesis del tejido nervioso. Sabemos que el sistema nervioso está dividido en 2 sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Sí? El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Estos dos se integran un conjunto de neuronas, encargadas de recibir todos los estímulos, elaborar y procesar las respuestas afectoras. El sistema nervioso periférico está integrado por los nervios, que son unas estructuras alargadas, cilíndricas o en forma de cordones de cables que tienen prolongaciones neuronales por medio de axones o dendritas que originan la mayoría de ellas en el sistema nervioso. Los ganglios nerviosos compañeros están formados por acumulaciones de neuronas que en cierto momento embriológico del individuo son las encargadas de situarse en diversos embosos embrionarios para construir los ganglios del ser humano. Existen 2 tipos de ganglios nerviosos, los sensitivos o los cerebrobronquiales, llamado también cefalorraquídeos, porque están localizados en todo el eje del cerebro y la médula espinal. Funcionalmente el sistema nervioso está dividido por sistema nervioso voluntario o sistema nervioso involuntario. El sistema nervioso voluntario se denomina así porque se relaciona todo el tema de la conciencia y la voluntad del individuo. Y el sistema nervioso involuntario es el conjunto de estructuras de nervioso central y periférico que funcionan por debajo del nivel de la conciencia y no a la voluntad. Es decir, que son sistemas no involuntarios que nuestro organismo produce. El cerebro está cubierto de unas membranas que se llaman meninges, ¿sí? Es un tejido conectivo que cubre los sistemas nerviosos, agregándole protección a la parte blanda o al cerebro como tal, ¿sí? Las meninges están divididas en las siguientes: meninge pie madre, que es una capa delgada, vascularizada y estrecha que se contacta con el encéfalo, ¿sí? Siguiendo el contorno del tejido cerebral. Está la meninge o espacio subarácnido. Esta meninge contiene líquido cefalorraquídeo y es la encargada de amortiguar la posibilidad de traumatismos en nuestra cabeza. También tenemos la meninge aranoide, que es una capa vascular que también es denominada leptomeninge porque está en conjunto con la meninge pie madre y aracnoides. También tenemos la meninge o espacio subdural, que es un espacio estrecho y que contiene algo de líquido cefalorraquídeo. Y está la meninge dura madre,
que es la capa más externa y fuerte de las meninges, es decir, la capa que se puede percibir y que también cubre, como le digo, el conjunto, los golpes o traumatismos que podamos tener en nuestra cabeza. Las meninges actúan como barrera selectiva en ataques químicos y en protección mecánica. En ataques químicos porque impide la entrada de sustancias microparticulares perjudiciales para nuestro sistema nervioso. Y la protección mecánica es hecha por el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido transparente que circula, como lo dije anteriormente, en la subaracnoideo, amortiguando golpes, lubricando y nutriendo a los que hace la melanina que recurren el sistema nervioso central. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con el desarrollo de la médula espinal y podemos decir que el sistema nervioso inicia su desarrollo embriológico en la tercera semana a través del proceso conocido como neurulación, que ya lo habló mi compañera Pamela. Al inicio de la neurulación, la notocorda y el mesodermo subyacente inducen al ectodermo para que se diferencie que al proliferar forma la placa neural. Dicha placa se localiza en el dorso del embrión entre la membrana bucofaringea y el nódulo primitivo. Después, a medida que crece, la placa neural se alarga en dirección cefalocaudal y sus bordes laterales crecen constituyendo los pliegues neurales que delimitan la depresión longitudinal que se llama surco neural. En el interior de cada uno de los pliegues neurales, un grupo de células ectodérmicas se diferencian y originan las cédulas de la cresta neural, las cuales forman una barra de tejido en sentido cefalocaudal. Después, la cresta neural se segmentan y sus células migran en grupos hacia otras regiones del cuerpo, formando diversos tipos de células como neuronas, células óseas, melanocitos, pues entre otros. Después de este desarrollo posterior a los pliegues neurales, crecen dorsal y media hasta fusionarse formando el tubo neural, cuyo epitelio se torna pues ya pseudoestrificado y se le denomina neuroepitelio. El tubo neural permanece abierto en sus extremos por un corto tiempo, formando los neuroporos craneal y caudal. Estos se cierran durante la cuarta semana. Cuando ya se cierran los neuroporos, la región craneal del tubo neural se expande y forma tres dilataciones que se llaman vesículas cerebrales primarias, la vesícula media, que se conoce también como mesencéfalo, y la vesícula más caudal, que es el rombencéfalo. Después, el esquema sagital del embrión durante la cuarta semana ya muestra pues como la imagen, ya muestra una disposición y una migración de las células de la cresta neural. Después está el desarrollo del ganglio espinal. Los ganglios espinales son un grupo de nódulos localizados en las raíces dorsales o posteriores de los nervios espinales, donde se alojan los cuerpos de las neuronas de la vía referente o sensorial del sistema nervioso periférico. Los ganglios espinales o los ganglios nerviosos son grupos de células que conforman pequeños nódulos localizados fuera del sistema nervioso central que funcionan a modo de relevo o de conexiones intermedias entre distintas estructuras neurológicas del cuerpo. Estos se pueden dividir en dos tipos. Están los ganglios vegetativos, que son constituidos por células nerviosas multipolares situadas alrededor de las vísceras sobre las que actúa. Estos reciben señales del sistema nervioso central y las envía hacia la periferia y los ganglios espinales o los ganglios de las raíces dorsales. Estos están constituidos por abundantes conexiones neuronales distintas que se encargan de recibir señales desde la periferia para enviarlas al cerebro. Los ganglios espinales recogen y modulan la información sensitiva y constituyen desde el punto de vista funcional los depósitos de los somas neuronales de las fibras aferentes primarias de todo el sistema sensorial
habiéndose especializado en los animales superiores como órganos situados fuera del sistema nervioso central. El grupo de los ganglios espinales abarca a los ganglios raquídeos y a los ganglios del trigémino, del facial, del glosofaringeo y del vago, que es la yugular y nodoso. El octavo par o nervio estatoacústico posee dos ganglios, el vestibular o de escarpa y el coclear, espiral o de corte, pero sus neuronas son de tipo bipolar y corresponden a neuronas de segundo orden de una vía sensorial especializada cuyo significado funcional no es exactamente similar a los ganglios sensitivos o espinales generales. ¿Listo? Listo. Continúa entonces, compañeros, con el desarrollo del rompencéfalo. Entonces, durante el desarrollo embrionario de este mismo, el sistema nervioso central toma una forma como de epitelio tubular y a su vez se empieza a dividir en tres vesículas, las cerebrales y la médula espinal. El cerebro de los vertebrados se divide en tres vesículas, como lo mencionaba anteriormente, que son prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El rombencéfalo es como el encargado de regular las funciones básicas para la supervivencia y el control del movimiento de cada persona. Y las lesiones en este mismo pueden producir discapacidades graves y hasta la misma muerte. Entonces, el rombencéfalo se divide de forma transitoria en 7 segmentos o metameros. Los rombémoros y la identidad de cada uno de estos viene determinadas como por un tipo de código combinatorio de genes. Y esto lo hacen como si fueran una especie de coordenadas cartesianas. Entre las familias de genes que están implicados en este mismo rombencéfalo, entre la familia de genes implicados en conferir como a la identidad del rombencéfalo, encontramos la familia OX. La familia OX es las que informan a las células de su posición a lo largo del eje anteposterior. O encontramos también los genes de segmentación, que son el Crigler o CROX20, que son los implicados en especificar varios segmentos del rombencéfalo. Entonces, el rombencéfalo está formado por varias estructuras. Primero, el meliencéfalo, que es quien ayuda a controlar las funciones básicas del sujeto. Segundo, el metencéfalo, que es el que está implicado en el control de funciones automáticas del cuerpo y tiene un papel muy importante en los niveles de excitación, o sea, de los estados de alerta del sujeto, y en la conciencia y regulación del sueño de este mismo. Y el cerebelo, que está implicado en algunas actividades cognitivas relacionadas con el lenguaje, las capacidades, la memoria, la atención e incluso en la mayoría de veces las emociones. Y un daño en este mismo, o sea, en el cerebelo, puede producir probablemente problemas en el movimiento, en la coordinación y el control postural. Entonces, las funciones del rombencéfalo son dar lugar de paso a la información, regular el movimiento, llevar información a la corteza cerebral. También en una de las funciones está participar como en el control y regulación de la persona, tanto en su equilibrio, en su postura, en el tono de los músculos e incluso en muchas áreas de su lenguaje. También está donde se encuentran, o sea, dar lugar a un tallo cerebral donde se encuentran los núcleos de los pares craneales, trigémino, vestíbulo coclear, vago espinal e hipogloso, como lo mencionaba la compañera. Y hay también una parte en el rombencéfalo que posee fibras nerviosas que se encargan de participar en la coordinación de los movimientos, el sistema vestibular y en los músculos que controlan los ojos, que es llamado puente de Barolio. El rombencéfalo es parte esencial y fundamental para el organismo, ya que ayuda a regular a través de funciones sensoriales, motoras, viscerales y también cognitivas, y por eso en caso de que este falle puede provocar, o sea, en su peor caso, la muerte del sujeto. El rombencéfalo también es llamado en su mayoría de veces rombencéfalo o cerebro posterior. Entonces vamos a pasar al desarrollo del mesencéfalo,
que también es llamado cerebro medio. El romboencéfalo es la estructura que forma el cerebro posterior con el anterior, conduciendo los impulsos motores y sensitivos entre estos dos, o sea, entre ellos mismos. El mesencéfalo es la forma, o sea, tiene una forma como de un trapecio. Es con una base mucho más estrecha que el romboencéfalo y en este está situado lo que llamamos acueducto de Silvio. Y es un pequeño canal por el que circula líquido cefatorraquídeo atravesándose de arriba a abajo. Las partes del romboencéfalo son dos estructuras fundamentales llamadas tectum y tegmentum. La tectum y las funciones de esta misma están relacionadas con las reacciones automáticas ante estímulos auditivos y sonoros. Esta parte pues, del mesencéfalo forma parte fundamental y es muy importante ya que juega un papel en la visión y orientación de los ojos hacia los estímulos visuales y las reacciones involuntarias ante los sonidos del sujeto. Y pasamos a la tegmentum, que tiene como tres partecitas, está dividida en tres partes, que es una, la sustancia negra. Esta sustancia negra tiene como funciones asociadas vinculada a los movimientos y al tono muscular del sujeto. Está el núcleo rojo, que está relacionada a la coordinación de los movimientos del sujeto, y está la sustancia gris periaqueductal, que interviene a la habituación y al dolor en los procesos analgésicos en general. Las funciones del mesencéfalo son recoger impulsos nerviosos vinculados a órdenes motoras que tienen que ser ejecutadas por músculos y por el otro recibir datos sensoriales. Otra de las funciones del mesencéfalo son intervenir en funciones no homeostáticas orientadas a mantener el organismo en un buen equilibrio, y por eso, por ejemplo, muchas veces tiene un papel en la regulación de la temperatura corporal. Aquí en la pantalla podemos ver imágenes de dónde están situados todas las partes que hemos mencionado anteriormente, y el romboencéfalo y mesencéfalo. ¿Qué partes del cerebro? Bueno, continuamos con el desarrollo del diencéfalo. El diencéfalo está ubicado en el centro del cerebro, donde se estructuran una serie de partes que se encargan de procesamiento de la información sensorial, producción de hormonas y el control de las emociones. Listo, continuamos con el desarrollo del telencéfalo, que es la estructura más grande del cerebro y se divide en hemisferio derecho e izquierdo. Está dividido por el crecimiento del hipocampo, y el telencéfalo y los lugares que conforman a este mismo, en su mayoría se encargan del movimiento voluntario e involuntario del cuerpo y del sujeto, tanto como de la cara. Adicional de eso, se encargan del control del sueño, la memoria a largo y a corto plazo, la motivación, el aprendizaje, etc. En el telencéfalo también se agrupan las emociones y el miedo. También este se encarga del control de los órganos viscerales, tales como los pulmones y el corazón. Bueno, el telencéfalo está dividido de la siguiente manera. Está dividido en corteza cerebral, hipocampo, ganglios basales, núcleo caudado, núcleo lenticular, núcleo putamen, globo pálido, núcleo accumbens, núcleo subtalámico, cuerpo estriado, amígdala cerebral, sustancia negra, que ya fue mencionada anteriormente, núcleo rojo, bulbo olfatorio. Así es, estas son como las partes en las que está dividido el telencéfalo.
Entonces, con este trabajo podemos concluir que es elemental reconocer que cada parte del cuerpo y del cerebro, por pequeña que sea, es indispensable para el correcto funcionamiento de él mismo. Como prueba de ello, podemos decir que el cerebro ejecuta su función a través de procesos electroquímicos desarrollados de la información que se transmite por medio de los axones, hasta compartir esta por medio de los botones terminales o presignáticos y ser entregada a las dendritas. De esta manera, finalizamos la sustentación de nuestro trabajo de la embriología del sistema nervioso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, compañero. muchas Hasta gracias. luego.